podemos estar de acuerdo con los pensamientos de unos y de otros, pero es bueno porque eso da que demostrar de que en la vida tiene muchas etapas. Esta actividad la valoramos porque vemos cosas que hacen los señores y que a nosotros también nos gusta y que por la edad no tiene nada que ver, es que podemos hacer las mismas actividades, los mismos todo, y que nos gusta mucho porque los hemos conocido como personas y tienen muchas experiencias. Esto era inesperado porque nos dijeron, pero no pensábamos que los chavales nos iban a escuchar también como nos han escuchado, con mucha paciencia, con mucha ilusión, y esperemos que sigan por este camino y sean felices con la profesión que ellos han elegido. Quisiéramos que se repitiera, por ellos y por nosotros. Nos dijeron que eran de 16 a 18 años, tanto él como mis compañeros y yo dijimos, ay madre, esa edad que tiene tanta fama de ser tan rebelde, porque están en plena adolescencia y ya sabemos cómo es. En el momento que entramos por ahí, lo primero que ya nos recibieron con saludos desde las ventanas, entonces a nosotros ya se nos abrieron las puertas, y agradable, muy cariñoso, todos. El único miedo que tenía es si no la conexión al final. Muy llevaderos, muy a gusto con nosotros, muy a gusto. Y en el café, lo que hicimos un café tertulia, maravilloso, muy bien. Esperemos y los deseo que sigan así por la vida. Esperemos.
que vamos de Castola en Castola, o de colegio en colegio también, para que todos los niños de Vitoria se las aprendan. Las canciones antiguas de los abuelos y las abuelas. ¿Qué os parece? Bien. Pero Fonsi sí lo sabe. Fonsi, tú lo sabes, ¿verdad? A ver, mirad, pues yo, cuando era así como vosotros, ya hacía un día estupendo como hoy, y casi siempre en el verano, pues me iba a un pueblecito, muy antes de cenar. De allí nos juntábamos y jugábamos a un juego que se llama el escondite del lobo. ¿Vosotros? Jugando al escondite en el bosque anocheció, Jugando al escondite en el bosque anocheció, y el cuco cantando el miedo nos quitó, y el cuco cantando el miedo nos quitó. ¡Lobo! ¿Dónde estás? Estoy tumbado y descansando. ¡Lobo! ¿Dónde estás? Estoy viendo la tele. ¡Lobo! ¿Dónde estás? Ahora me veis y os comparto. Me da vida, alegría y para mí me hace, no sé, mucha emoción, muy gratificante. Cada día nos resulta más gratificante. Son los momentos mejores de mi vida, cuando estoy con todos los niños. Me ha aportado muchísimo, me enriquece mucho y me da mucha vida. Para mí ha sido como volver otra vez a ser niña
Más te dan ellos que nosotros le damos a ellos. Fenomenal. Bueno, es que estoy ilusionada. Cuando no puedo venir, me lo paso mal. Creo que es un enriquecimiento personal a nivel de adultos y para los niños también. Para mí el venir aquí es una satisfacción, pasar el rato que estamos con los niños y entre los compañeros. Como me gustan mucho los niños y cantar también, pues me animé a esta actividad. Y estoy muy a gusto. Es la inocencia, es el pasarlo bien ellos y nosotros mucho mejor.